En la vasta extensión del cosmos, una señal de socorro resonó a través del vacío del espacio. Un grito de ayuda de una nave alienígena varada, el HTR, una especie tecnológicamente avanzada, conocida por su destreza en ingeniería y astrofísica, se encontró a merced de un catastrófico mal funcionamiento del motor. Su nave, la Zarya, flotaba impotente cerca del borde de una nebulosa volátil, toda ella gimiendo bajo la presión de las implacables tormentas de radiación, mientras la tripulación del Sermaya luchaba por contener el daño. Una sensación de desesperación se apoderó de sus filas. Los HT eran una especie orgullosa y resistente, pero incluso su experiencia parecía insuficiente contra la furia de las fuerzas cósmicas desplegadas contra ellos, con las comunicaciones fallando y los sistemas de soporte vital deteriorándose. La esperanza menguaba con cada momento que pasaba, pero sin que lo supiera la tripulación varada, su señal de socorro no había pasado desapercibida. La humanidad, una raza considerada débil por muchas civilizaciones galácticas debido a su esperanza de vida relativamente corta y sus limitaciones físicas, había interceptado la súplica de ayuda. Los márgenes del espacio explorado, una pequeña nave de exploración. El horizonte cambió de rumbo para investigar la fuente de la señal de socorro. El capitán Liam Anders, un veterano experimentado de la United Earth Space Corp, miró las coordenadas en la pantalla de navegación con una mezcla de curiosidad y preocupación. Los HTR eran aliados de la Tierra que compartían conocimiento y tecnología en una floreciente asociación interestelar. Le preocupaba pensar que sus amigos estaban en peligro reuniendo a su tripulación un conjunto diverso de humanos provenientes de diferentes rincones de la Tierra. El capitán Anders describió la misión que tenía por delante, a pesar de las dudas de algunos de los miembros de su tripulación, que cuestionaban la sabiduría de ayudar a una especie que miraba a la humanidad como inferior. La resolución del capitán era inquebrantable para él. El principio de ayudar a los necesitados trascendió la política o los prejuicios entre especies a medida que el horizonte se acercaba a la zarafa. La magnitud de las naves, HCAL-PL, se hizo evidente. El enorme agujero, normalmente reluciente, con el brillo de las aleaciones metálicas avanzadas estaba marcado y golpeado por un ataque implacable de radiación cósmica. Destellos de energía estallaron esporádicamente desde conductos dañados, pintando un inquietante cuadro de lucha y supervivencia contra el lienzo oscuro del espacio. Las comunicaciones crepitaron a la vida a medida que el horizonte se acercaba. La señal se llenó de urgencia y desesperación. La tripulación del HT, con sus voces tensas y cansadas, suplicó ayuda para reparar sus sistemas defectuosos y estabilizar el Zarya antes de que sucumbiera al abrazo mortal de la nebulosa. El capitán Anders no perdió tiempo en desplegar a su tripulación. Cada miembro mostró sus habilidades y experiencia únicas en una sinfonía de esfuerzo coordinado. Los ingenieros se apresuraron a parchar las líneas de refrigerante rotas. Los técnicos trabajaron febrilmente para recalibrar los reguladores de energía defectuosos y los médicos estaban listos para ayudar a cualquier miembro de la tripulación del HDL herido a medida que las horas se convertían en días. Los esfuerzos conjuntos de y HK-TAL dieron sus frutos. El sistema Cerus volvió a estar en línea lentamente. Su casco ya no gemía bajo la tensión del colapso inminente. La tripulación de la nave H-Kill, que antes estaba desesperada, ahora observaba con asombro la resistencia y el ingenio mostrados por sus aparentemente débiles aliados humanos después de la crisis cuando el horizonte y la Zarya se separaron. Floreció un nuevo respeto entre las dos especies. El cuartel general, totalmente humillado por el heroísmo inesperado de los humanos, se comprometió a reevaluar sus percepciones de fuerza y debilidad en el vasto tapiz del cosmos, y mientras el horizonte trazaba un curso de regreso hacia la Tierra, la tripulación de la nave, Scouting sabía que los vínculos forjados en el crisol de la adversidad habían establecido un nuevo curso para las relaciones entre especies, un curso definido no por nociones preconcebidas de fuerza, sino por los valores compartidos de compasión,
coraje y la búsqueda eterna de comprensión en un universo lleno de maravillas y desafíos aún por explorar. Mientras el horizonte navegaba por la vasta extensión del espacio con destino a la Tierra, un sentido de camaradería y logro persistía entre la tripulación. Desafió las expectativas demostrando que la fuerza se presentaba en muchas formas y que la esencia del heroísmo trascendía la destreza física. Sin embargo, la superficie de la unidad y la victoria compartida. Una sombra de duda se cernía sobre algunos miembros de la tripulación. La teniente Ava Rodríguez, una ingeniera brillante conocida por su ingenio y perspicacia técnica, se encontró lidiando con emociones conflictivas después de la misión de rescate sola en los confines poco iluminados de la Bahía de Ingeniería AAA de la nave. Jugueteó con un lector de diagnóstico, su ceño fruncido en profunda contemplación. Los eventos de los últimos días se repetían en su mente como un eco persistente que despertaba preguntas que no podía ignorar. «¿Hola, Ava?» Una voz irrumpió en su ensoñación y la hizo mirar hacia arriba para ver al capitán Anders de pie en la entrada de la bahía de ingeniería. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. El capitán AA la saludó con un tono neutral cuando reconoció su presencia. «Quería ver cómo estabas». El capitán Anders comenzó a acercarse a donde estaba trabajando AA. «Has estado en silencio desde que dejamos la nave». «¿Está todo bien?» Ava dudó por un momento, insegura de cómo articular la confusión dentro de ella. Finalmente habló con su voz, teñido con un toque de incertidumbre. «Capitán, no puedo quitarme este sentimiento. Cada vaca nos veía como débiles, y sin embargo fuimos nosotros quienes los salvamos. ¿Realmente nos ganamos su respeto o fue solo una cuestión de necesidad?» El capitán Anders la miró pensativamente, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que las creencias y los prejuicios arraigados en el tejido de las relaciones entre especies eran profundos y que las acciones de una sola tripulación solo podían hacer mucho para desafiar esas percepciones. «Entiendo sus preocupaciones». El capitán Anders respondió con voz mesurada, «pero recuerde que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana. Las semillas de duda que sembramos hoy pueden florecer en comprensión y aceptación mañana. Hemos dado un paso adelante para cerrar la brecha entre nuestras especies y esa es una victoria que vale la pena celebrar». Asintió lentamente, absorbiendo las palabras del capitán con una mezcla de determinación y contemplación. Sabía que el camino por delante estaba plagado de incertidumbre, pero también reconoció la importancia del papel que desempeñaban en la configuración del futuro de las relaciones entre especies, mientras el horizonte continuaba su viaje a través del cosmos. Ava se encontró reflexionando sobre las complejidades de la fuerza y la debilidad de la percepción y la realidad. Sabía que la verdadera fuerza no radicaba solo en el poder físico, sino en el coraje de desafiar las suposiciones, desafiar las expectativas y mantenerse firme frente a la adversidad sin importar las probabilidades, y mientras las estrellas titilaban en la infinita extensión del espacio, arrojando su suave luz sobre la nave y la tripulación, Ava hizo un voto silencioso de llevar adelante las lecciones aprendidas de su encuentro con el HKAL, guiando sus acciones con un nuevo sentido de propósito y determinación en el tapiz ilimitado del universo donde las sombras de la duda se mezclaban con los rayos de esperanza. Sabía que el viaje hacia la comprensión, la aceptación y la unidad recién había comenzado mientras el viaje continuaba hacia la Tierra. La tripulación se instaló en una rutina de exploración e introspección. Los eventos en la nave HKAL permanecieron en sus mentes, un recordatorio constante del frágil equilibrio entre la camaradería y la discordia en la vasta extensión del cosmos. Una noche, cuando la tripulación se reunió en el comedor de la nave para una comida, una sensación de camaradería impregnó la risa, y la conversación llenaron el espacio, un respiro bienvenido de los rigores del viaje espacial. El capitán Anders observó a su tripulación con una sensación de orgullo al notar el vínculo que se había formado entre individuos de diversos orígenes y culturas en medio de la atmósfera comunitaria.
Una alerta repentina sonó a través de la nave señalando una transmisión entrante. La risa de la tripulación se desvaneció cuando volvieron su atención a la consola de comunicación. La anticipación y la tensión aumentaron en igual medida. Una imagen holográfica se materializó ante ellos revelando el rostro severo de la embajadora Kara en representación del Alto Consejo del Horizonte. La tripulación se tensó insegura de las intenciones de la embajadora después de los eventos de su reciente encuentro. «Saludos humanos del Horizonte». La embajadora Katara comenzó con su voz mesurada y serena. «Traigo noticias del Alto Consejo del Horizonte. Nuestra gratitud por su ayuda en nuestro momento de necesidad. No conoce límites. Sus acciones han iluminado el camino hacia un futuro más brillante de unidad y entendimiento entre nuestras especies». La tripulación intercambió miradas de sorpresa. El peso de las palabras del embajador se hundió cuando se dieron cuenta del significado de su mensaje. El embajador CRA continuó su tono suavizándose con un toque de introspección. Hemos tenido durante mucho tiempo conceptos erróneos sobre la naturaleza de la fuerza y la debilidad de valorar la destreza física sobre la empatía y la compasión. El embajador confesó su demostración de coraje y resiliencia. Nos ha obligado a reevaluar nuestras perspectivas y reconocer la fuerza inherente que reside en todos los seres sensibles, independientemente de las apariencias externas. Una ola de alivio y gratificación inundó a la tripulación sus dudas e incertidumbres, reemplazadas por un nuevo sentido de validación y esperanza. El capitán Anders dio un paso adelante, su voz resonando con sinceridad y gratitud. «Embajador Kara, nos sentimos honrados por sus palabras y humildes por la oportunidad de forjar lazos más estrechos entre nuestra especie». El capitán respondió juntos. «Podemos superar los desafíos que nos esperan unidos en nuestro compromiso compartido, con entendiendo la cooperación y el respeto como la imagen holográfica del embajador se disipó dejando a la tripulación en un estado de tranquila reflexión. Un sentido de unidad y propósito envolvió a The Horizon las pruebas y tribulaciones que habían enfrentado. No solo habían forjado lazos de amistad y confianza entre ellos, sino que también habían iluminado un camino hacia un futuro donde la fuerza se medía no solo en poder, sino en el espíritu colectivo de compasión y resiliencia que los unía, y así con su mirada puesta hacia el horizonte de infinitas posibilidades, la tripulación de The Horizon continuó su viaje a través del cosmos, guiados por una nueva comprensión del poder de la unidad frente a la adversidad. Un vínculo que trascendió los límites de las especies y se hizo eco de la resiliencia y la esperanza que habitaba dentro de todos los seres vivientes. En el maravilloso tapiz del universo, a medida que el horizonte se acercaba a la Tierra, un sentido de anticipación y reflexión evadió la nave. La tripulación había resistido desafíos, tendido puentes y forjado lazos irrompibles en The Crucible. De sus experiencias compartidas, sabían que su viaje no solo había. El capitán Anders reestructuró sus percepciones de fuerza y unidad, pero también sentó un precedente para futuras interacciones con la civilización extraterrestre. A su regreso, la tripulación fue recibida como un héroe. Su historia de coraje y compasión se extendió como un reguero de pólvora por toda la comunidad interestelar. La humanidad los aclamó como faros de esperanza y embajadores de la paz. Sus acciones resonaron mucho más allá de los confines de la Tierra. En medio de las celebraciones y los elogios, el capitán Anders reunió a la tripulación en la sala de reuniones principal de la nave. Con una expresión solemne en su rostro, sabía que su encuentro con el H era solo el comienzo de un nuevo capítulo en el viaje interestelar de la Tierra. Uno que requeriría dedicación inquebrantable, comprensión y resiliencia, mis amigos. El capitán Anders comenzó con su voz llena de tranquila determinación. Nuestro encuentro con el H-Sal nos ha mostrado el poder de la unidad y la importancia de la empatía frente a la adversidad. A medida que avanzamos, es imperativo que defendamos estos valores no solo por el bien de nuestra especie, sino por el futuro de todos los seres sensibles en el cosmos. La tripulación asintió con la cabeza en señal de acuerdo.
Sus ojos reflejaban un compromiso compartido con los ideales que los habían guiado a través de las pruebas y tribulaciones de su viaje. La teniente Ava Rodríguez dio un paso adelante con su voz firme y con convicción. Capitán, nuestras acciones han demostrado que la fuerza no se define únicamente por el poderío físico o la destreza tecnológica, sino por el coraje de permanecer juntos frente a la incertidumbre y la duda. Ava pronunció sus palabras resonando con pasión. Llevemos adelante esta lección no solo como individuos, sino como un frente unido dedicado a fomentar la comprensión y la paz en un universo lleno de posibilidades. Con un renovado sentido de propósito y unidad, la tripulación de The Horizon fijó su mirada en el horizonte de posibilidades que se extendían ante ellos. Sabían que los ecos de su viaje se propagarían por el cosmos, inspirando a las generaciones venideras y ampliando los límites de la interrelación N. La cooperación y la amistad entre especies, y mientras los motores de The Horizon zumbaban con renovado vigor, llevándolos hacia nuevas aventuras y fronteras inexploradas, la tripulación se consoló al saber que no solo eran pioneros de la exploración, sino campeones de la compasión y embajadores de la unidad en un universo repleto de maravillas y desafíos que esperaban ser aceptados con un nuevo sentido de unidad y propósito. La tripulación de The Horizon se embarcó en su siguiente misión, aventurándose en las profundidades inexploradas del espacio con un espíritu de exploración y diplomacia. Su encuentro con el cuartel general había dejado una marca indeleble en cada miembro, dando forma a sus perspectivas y profundizando su compromiso de fomentar la comprensión y la cooperación entre diversas especies, mientras el Horizon se elevaba a través del cosmos, cartografiando nuevos sistemas estelares y participando en encuentros pacíficos con civilizaciones alienígenas. La tripulación se encontró a la vanguardia de los esfuerzos de diplomacia interestelar de la Tierra. Sirvieron como mediadores, embajadores y guardianes de la paz, encarnando los principios de empatía y resiliencia que los habían guiado a través de su un día. Cuando el Horizon se acercaba a un planeta distante en las afueras del espacio explorado, recibieron una señal de socorro de una nave alienígena varada. La tripulación entró en acción. Su entrenamiento y camaradería les permitieron responder con rapidez y eficacia al llamado de ayuda cuando abordaron la nave averiada. Se encontraron con una gran variedad de especies alienígenas provenientes de diferentes rincones de la galaxia, a pesar de sus diferencias en fisiología, cultura e idioma. La tripulación de The Horizon abordó la situación con corazones y mentes abiertos. Guiados por las lecciones aprendidas de su encuentro con el HQ-TOW, a través de una combinación de ingenio, compasión y cooperación, la tripulación trabajó incansablemente para reparar la nave y garantizar la seguridad de sus habitantes. Cuando los últimos alienígenas varados abordaron The Horizon, la gratitud y el alivio llenaron el aire mezclándose con una sensación de asombro por la unidad y la armonía mostradas por la tripulación humana en la Tierra. Las noticias de la última y exitosa misión de rescate de The Horizon se extendieron como un reguero de pólvora capturando la imaginación de la comunidad global, población y consolidando la reputación de la tripulación como campeones de la cooperación entre especies y la paz humana. Miró a las estrellas con renovada esperanza y optimismo, inspirado por los ejemplos dados por la tripulación de The Horizon. Mientras la nave ponía rumbo a su próximo destino, la tripulación reflexionó sobre su viaje y los lazos forjados en el crisol del cosmos sabían que sus aventuras estaban lejos de terminar y que los desafíos y oportunidades que los esperaban en lo desconocido pondrían a prueba su determinación y unidad de maneras que aún no podían imaginar. Y así, con las estrellas como guía y los ecos de la paz como faro, la tripulación del Horizon trazó un curso hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades, llevando consigo las lecciones de empatía, coraje y unidad que definieron su odisea compartida a través de la extensión ilimitada del universo. Mientras el Horizon continuaba su viaje exploratorio a través del cosmos, la tripulación se encontró con una multitud de especies alienígenas, cada una con sus propias costumbres, creencias y tecnologías únicas.
Cada interacción presentaba una nueva oportunidad para profundizar su comprensión del diverso tapiz de la vida en el universo y para mostrar los principios de empatía, cooperación y unidad que se habían convertido en las estrellas guía de la tripulación. Un encuentro en particular llevó al Horizon a una bulliciosa estación espacial que orbitaba un vibrante gigante gaseoso, hogar de un consorcio de especies dedicadas al comercio interestelar y al intercambio cultural. La tripulación desembarcó con entusiasmo. Sus sentidos se agudizaron por las vistas, los sonidos y los olores del diverso mercado alienígena que se extendía ante ellos. El capitán Anders guió a la tripulación a través de las bulliciosas espinas de la estación espacial. Sus ojos abiertos de asombro ante la variedad de especies alienígenas que se movían de un lado a otro, sus idiomas mezclándose en una sinfonía de comunicación, la tripulación abrazó la oportunidad de aprender e interactuar con las innumerables civilizaciones que llamaban hogar a la estación espacial. Su respeto por la diversidad cultural brillaba en cada intercambio. Mientras navegaban por el 1902 laberinto de tiendas y comercios, la teniente Eva Rodríguez se sintió atraída por un grupo de artesanos Krillin que elaboraban intrincadas esculturas cristalinas y entablaron una conversación con los artesanos. Ava se maravilló de su habilidad y creatividad y encontró un parentesco en su apreciación compartida por el arte y la artesanía que trascendía las barreras del lenguaje y las especies. Mientras tanto, Enen Leeway, un talentoso lingüista con pasión por la comunicación interestelar, se sumergió en conversaciones con un grupo de seres telepáticos conocidos como T-Seer. A través de una fusión de mentes y pensamientos compartidos, Leeway descubrió una nueva comprensión de la forma única del Señor de experimentar el mundo y forjó una conexión que trascendió el lenguaje hablado y las diferencias culturales. Cuando cayó la noche sobre la estación espacial y la tripulación se reagrupó para compartir sus experiencias, una sensación de unidad y camaradería impregnó el aire. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus diversos antecedentes y orígenes, estaban unidos por un propósito compartido y el compromiso de fomentar la comprensión y la cooperación. Entre las estrellas, Capitán Anders se paró frente a su tripulación con una sonrisa de orgullo y gratitud en su rostro, mientras se dirigía a ellos. Hoy hemos visto de primera mano la belleza de la diversidad y el poder de la unidad, al abrazar lo desconocido. Sigamos aprendiendo unos de otros para celebrar nuestras diferencias y permanecer juntos como faros de paz y entendimiento en un universo rebosante de posibilidades. Y mientras la tripulación de The Horizon se preparaba para partir de la estación espacial y reanudar su viaje exploratorio a través del cosmos, llevaban consigo las lecciones de unidad en la diversidad. Sabiendo que en la vasta extensión del universo eran sus valores compartidos y espíritu colectivo los que los guiarían a través de las maravillas y desafíos que les esperaban más allá de las estrellas, mientras el Horizon se aventuraba más profundamente en regiones inexploradas de la galaxia. La tripulación se encontró en medio de un fenómeno celestial diferente a todo lo que habían encontrado antes. La nave se deslizó a través de una nebulosa, un resplandor con vibrantes tonos de púrpura y azul, zarcillos de polvo cósmico y gas arremolinándose como bailarines en un gran ballet cósmico. El capitán Liamander estaba de pie, la plataforma de observación contemplando la fascinante exhibición de belleza celestial ante él. La tripulación se reunió a su alrededor o grabado en sus rostros mientras admiraban el impresionante espectáculo que se desarrollaba en la vasta extensión del espacio. ¿No es esto increíble? El capitán Anders habló suavemente, su voz llena de asombro. Esta es la sinfonía del cosmos, una danza de luz y color que trasciende todos los límites y nos une en nuestro universo compartido. La tripulación asintió en acuerdo silencioso. Cada miembro hipnotizado por la exhibición etérea que los rodeaba, y en Leeway sus ojos, iluminados con fascinación, se acercaron al capitán Anders, su voz llena de reverencia. «Capitán,
Esta nebulosa es como un lienzo pintado por la mano del cosmos mismo Lewis. Comentó que nos recuerda la belleza y el misterio que se encuentran más allá de los confines de nuestro mundo conocido, invitándonos a explorar y descubrir las maravillas que nos esperan en lo desconocido mientras la tripulación se maravillaba ante el espectáculo celestial ante ellos. Una sensación de unidad y la interconexión los invadió y se dieron cuenta de que en el gran tapiz del universo no eran más que simples motas de polvo de estrellas unidas por un sentido compartido de asombro y curiosidad que trascendía los límites de la experiencia individual. La teniente Ava Rodríguez, con sus ojos reflejando un sentido de profunda introspección, pronunció sus palabras atravesando la silenciosa reverencia de la tripulación. En momentos como estos, recordamos nuestro lugar en la inmensidad del cosmos, un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida, y la importancia de apreciar cada momento que tenemos juntos en este viaje a través de las estrellas, mientras el horizonte continuaba su viaje a través de la nebulosa. La tripulación se deleitó con el resplandor de la luz cósmica que mostraba sus corazones y mentes, unidos en una sinfonía de exploración y descubrimiento compartidos. Sabían que no importaban los desafíos o las maravillas que les aguardaran en la vasta extensión del espacio. Los enfrentarían juntos, unidos por los hilos de la unidad, la curiosidad y el sueño compartido de desentrañar los misterios del universo, y así como la danza celestial de luz y color teje patrones intrincados a su alrededor, la tripulación de The Horizon encontró consuelo en el corazón del cosmos, sabiendo que en el gran tapiz del universo eran solo una pequeña parte de una sinfonía mucho mayor, cada nota jugando un papel vital en la melodía eterna de la existencia. Me alegra ver que la historia ha sido interesante para ti. Aquí está y Rams, mientras el Horizon navegaba a través de la vasta extensión del espacio. La tripulación se encontró en la cúspide de un encuentro crucial que pondría a prueba sus principios de unidad y comprensión de formas que nunca habían imaginado. Una señal de socorro entrante de un planeta distante los llamó, atrayendo la nave hacia un sistema envuelto en un conflicto que amenazaba a la frágil pieza de la región al llegar a la órbita alrededor del atribulado planeta. La tripulación contempló un paisaje desolado marcado por los estragos de la guerra, con ruinas humeantes y facciones divididas atrapadas en una amarga lucha por el dominio. Capitán Anders sabían que la situación requería un enfoque delicado, uno que exigiera empatía, diplomacia y una resolución inquebrantable frente a la adversidad, decididos a poner fin al conflicto y fomentar la reconciliación entre las facciones en guerra. La tripulación de The Horizon entró en acción. Iniciaron conversaciones con los líderes de los grupos opuestos, empleando sus habilidades en negociación y mediación para superar las profundas divisiones que habían desgarrado el planeta. La teniente Ava Rodríguez colaboró con los ingenieros y científicos del planeta para desarrollar soluciones para reconstruir la infraestructura devastada por la guerra, mientras que Enen Lie trabajó incansablemente para facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, superando las barreras del idioma y la desconfianza en la búsqueda de un entendimiento compartido. Los días se convirtieron en semanas mientras la tripulación perseveró en sus esfuerzos por romper una pieza en el planeta devastado por la guerra. Su paciencia, empatía y compromiso inquebrantable con el diálogo comenzaron a dar resultados a medida que los susurros de reconciliación y cooperación se extendían entre la facción dividida. Un fatídico día con el telón de fondo de un atardecer carmesí que pintó el horizonte con tonos de esperanza y renovación. Los líderes de las facciones en guerra se reunieron en una cumbre histórica a bordo del horizonte. El capitán Anders se situó al frente de la reunión, su presencia un símbolo de unidad y determinación frente al conflicto. Nos encontramos en una encrucijada. El capitán Anders habló su voz, llevando el peso de las intenciones colectivas de la tripulación. Juntos, tenemos el poder de forjar un nuevo camino hacia la paz y la cooperación. Dejemos de lado nuestras diferencias y abracemos los lazos comunes que nos unen como habitantes de este vasto y maravilloso universo.
En un momento que resonó en el cosmos, los líderes de las facciones en guerra se tomaron de las manos en un gesto de unidad. Sus ojos reflejaban una resolución compartida de ir más allá de las cicatrices del pasado y abrazar un futuro definido por la armonía y la comprensión, mientras el Horizon se alejaba del ahora pacífico planeta, dejando atrás un legado de reconciliación y esperanza. La tripulación sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Llevaban consigo las lecciones aprendidas de su encuentro con el conflicto y la división, entendiendo que la verdadera fuerza no estaba en las armas y el poder, pero con el coraje de buscar la comprensión y fomentar la unidad entre aquellos que una vez habían sido adversarios, y mientras las estrellas brillaban en la extensión infinita del espacio, su luz había sido testimonio de las posibilidades ilimitadas del universo. La tripulación de The Horizon navegó hacia adelante, guiada por el hilo inquebrantable de la unidad y el sueño compartido de un cosmos donde la empatía, la cooperación y la reconciliación reinen supremas, dando forma al destino de todos los que se atrevieron a recorrer el camino de la comprensión y la armonía.